van a costear un máster a sus hijos. Probablemente haya más de un oyente que entiende perfectamente la actitud de Beatriz. Este trámite que en mi época no era obligatorio, nadie tenía que pasar por un máster, pero que ahora, sin embargo, se ha convertido en algo absolutamente imprescindible. ¿Qué ocurre? Pues que, como en botica, los hay muy buenos, los hay mediocres y los hay muy malos. Así que nosotros hemos decidido asesorarles y recomendarles uno de los mejores. Bueno, me acompaña, conocen ustedes a Luis Fernando Quintero. Bienvenido, Luis Fer. ¿Qué tal, Isabel? Él es el responsable económico de libertaddigital.com y me parece que es una de las voces autorizadas precisamente para hablar de esta materia, de los másteres relacionados con la economía, además, y con el asesoramiento jurídico, que son, me da la sensación, dos de los temas fuertes en el mundo de la enseñanza. Sí, además que lo haga el Instituto Superior de Derecho y Economía, ISDE, que formalmente es una law school, es una escuela especializada en cursos de posgrado más orientados al mundo del derecho, pero la confluencia entre el derecho y la economía precisamente en este máster se da completamente porque es el máster en asesoramiento financiero y patrimonial. Está orientado sobre todo a licenciados o graduados en Derecho, en ADE o en Económicas y que permite a todo aquel afortunado que pueda acceder a este programa de excelencia el entrar en un mundo muy competitivo, quizá a veces para mucha gente muy abstracto, porque dices la asesoría financiera y patrimonial, exactamente en qué consiste, que nos lo van a explicar hoy muy bien, y además es un mundo, como digo, muy competitivo y que permite unas salidas laborales, pues la verdad que muy interesantes. Al tema de las salidas laborales, porque aquí al fin y al cabo lo que nos interesa es eso, ¿no? El resultado final. Bueno, nosotros tenemos con nosotros a David Pérez García, él es el director precisamente del máster y el responsable de planificación fiscal y patrimonial de Popular Banca Privada S.A. y a Álvaro Galán, profesor también del máster y asesor financiero y patrimonial, socio fundador de Newhall Capital. Bienvenidos a ambos. La primera pregunta es generacional. ¿Por qué ahora máster sí y por qué hace unos años no? Bueno, buenos días. Lo primero, muchas gracias a los dos. Pues es que todo se ha complicado mucho. Sí. Hoy en día el mundo es multidisciplinar y todo requiere pues una formación no solo en una materia en concreta, sino varias, ¿no? Y el lenguaje financiero hoy en día se ha convertido en un lenguaje universal, es el motor de progreso de las civilizaciones y desde luego que prácticamente está en todos los ámbitos de nuestra vida, con lo cual necesitamos conocerlo y necesitamos darle una respuesta, ¿no? Pero vamos, desde luego que hoy en día ya con la carrera no vale y hay que dar un paso más de calidad buscando la excelencia y la cualificación, ¿no? Vamos a ponernos en las dos perspectivas. Por un lado, la que decía yo antes, pues una persona que ya con 25, 26, 28 años lleva una serie de años en el mercado laboral, no está satisfecha y decide apostar por un máster. ¿Qué le decimos? ¿Cómo optamos por un máster de ISDE? Y la otra perspectiva es la de la madre o el padre que a su retoño recién licenciado quiere dotarle de los mejores estudios. Bueno, vamos a ver, ISDE se centra principalmente en la excelencia, tiene esa vocación, ¿no? Entonces, el alumno es el principal protagonista. O sea, si ellos son los padres, que nos lo dejen bajo nuestro resguardo porque nosotros le vamos a cuidar como tal, ¿no? En esa búsqueda de la excelencia nosotros hacemos una combinación con una formación muy rigurosa que es perfecta y que es lo que da la excelencia de los programas de ISDE. En primer lugar, un claustro y una formación teórico-práctica muy rigurosa en busca de la excelencia, con los mejores profesionales en el claustro. Y luego una segunda fase práctica, que es el valor añadido prácticamente por excelencia que tiene ISDE, que tenemos una tasa de colocación de los alumnos en las empresas, donde ahora mismo nos dirá, por ejemplo, Álvaro, que es un caso muy claro, que los propios profesores cogen los alumnos para tutorizarlos luego en el trabajo posterior. Pues tenemos una tasa del 98% de colocación, es decir, no solo te vas a formar de una manera excelente, sino que luego vas a continuar desde un punto de vista teórico esa práctica en esas empresas. Luego hay una serie de empresas que os avalan. Bueno, encantado de saludaros y gracias por estar aquí. Efectivamente, bueno, yo soy profesor dentro del máster en la parte de fondos de inversión y gestión de carteras.
Y efectivamente, una de las peculiaridades, podríamos decir, que diferencian a este máster respecto también otros que hay en la competencia, porque hoy en día si hay algo es exceso de formación y a veces tomar la decisión del criterio adecuado es lo que puede ser más difícil y lo que tenemos que tener un criterio claro para tomar esa decisión. Pues uno de esos factores, como decía, críticos, es precisamente el empleo de un personal docente que es totalmente profesional. Muchos de nosotros tenemos la necesidad de contratar personas, tenemos necesidad de contratar perfiles jóvenes y precisamente nos permite también a los propios profesores del máster tener un proceso, vamos a decir, de selección continuada. Un alumno que entra en ISDE, en nuestro programa de Mercados Financieros y Asesoramiento Patrimonial, la ventaja o, vamos a decir, la característica fundamental que tiene es que está en exhibición desde el primer día. Es decir, los propios profesores van a tirar de ellos en una segunda parte que es mentorizada. Hay una primera parte inicial en la cual, por supuestísimo, hoy el conocimiento es higiénico, el conocimiento hoy en día hay que tenerlo, pero hay que dar algo más. Y ISDE, eso más que da es la posibilidad de tener, en el fondo, una exposición hacia profesionales del sector que, en algunos másters no funciona así y, desde luego, irse con ellos luego a sus empresas a trabajar, que yo creo que es un valor diferencial respecto a cualquier otro máster. Es que yo creo que ese es el puntal. La diferencia del máster de ISDE con otros muchos máster que nos ofertan es que en los otros tú vas a clase, estudias un temario, te examinas y te vas a tu casa. El hecho de tener una persona que, como en el modelo americano, está detrás de ti, el llamado mentor, Exacto. y que luego te garanticen esas horas de prácticas en la empresa real, nada de... No, por supuesto. Efectivamente, nada de espejismos, en un sitio donde estás en una silla con un ordenador y donde te van a gritar probablemente, o no. Oye, que en el mundo laboral... Intentamos no gritar. Sí. Bueno, pero en el mundo laboral nos gritamos todos de vez en cuando, no digo más alto o más bajo, si a veces de una manera educada o no. ¿Cuáles son las materias que más os llaman la atención, que creéis que tienen que destacarse por encima de otras? Bueno, básicamente el asesor financiero hoy en día, asesorar y planificar un patrimonio no es una tarea fácil, ¿no? Como comentábamos antes, precisa una respuesta multidisciplinar con una alta especialización financiera y conocimientos jurídicos tributarios muy sólidos, ¿no? Entonces, por supuesto que tenemos una primera materia de conocimiento del mercado financiero en general, renta variable, renta fija, el funcionamiento de todos los productos financieros, desde un fondo de inversión, una SICAV, un hedge fund, etcétera, etcétera. Cosas que, por cierto, muchas veces ni siquiera en la universidad se aprenden. No. Es que es duro reconocer esto, ¿no? Hasta qué punto las universidades españolas han bajado el nivel, están en el low cost, en el nivel bajo, y no enseñan conceptos básicos, ¿verdad? No, es que además, Isabel, son cosas tan básicas como la prima de riesgo cuando salió en su día con la crisis financiera, qué es el TAE, qué intereses pago en una hipoteca. Era lo que comentábamos antes, que el lenguaje financiero hoy en día es el lenguaje de nuestras vidas en el día a día. Entonces, no solo los gobiernos están preocupados de regular este tipo de materias, porque incluso a las entidades bancarias y financieras les exigen que sus empleados tengan conocimientos para poder comercializar determinados productos, sino que los clientes buscan cada vez que un asesor de verdad sepa qué es lo que le está explicando. Y sobre todo con una cosa que en ISDE damos mucha importancia, que es la ética, que hoy en día, en los últimos años, con todos los escándalos que está habiendo, pues es algo que es esencial. Y nosotros formamos a nuestros alumnos en la ética, que es muy importante. De ahí el ¿no? asesoramiento jurídico, me imagino, ¿no? Ahí tiene mucho que ver el tema jurídico, ¿no? Pero es que no es que no sean incompatibles, es que deberían ir de la mano siempre, ¿no? La economía, en periodismo es verdad que las nociones que damos de derecho son ridículas, Luis, podemos decir. Son testimoniales. Pero sí que es verdad que la poca clase de economía que damos nos enseñan eso de que el periodista económico no puede invertir, que el periodista... Una serie de patrones básicos, ¿no? Que deberían estar clarísimos, pero sin embargo luego hemos visto que no. Pues no solo es la rentabilidad financiera, sino que es la rentabilidad financiero-fiscal. O sea, de nada sirve invertir por invertir, que es lo que enseñamos al asesor. Invierto a través de una sociedad, qué régimen económico matrimonial tengo, cómo planifico mi herencia, cuáles son los
los impuestos que voy a pagar a través de esa inversión financiera que voy a realizar. Es decir, es un todo, es multidisciplinar. No solo me fijo en, pues voy a tener un 5% de rentabilidad y punto pelota, ¿no? No, son muchos más factores que hay que tener en cuenta, además de conocer al propio cliente, porque aquí se hacen trajes a medida de cada cliente. ¿Y qué puertas nos abre? ¿A qué podemos dedicarnos después, una vez que hayamos hecho este máster en ISDE? Bueno, pues a ver, hay muchas salidas. Todo lo que tenga que ver con el mundo financiero, ¿no? Bancos, entidades aseguradoras, agencias, sociedades de valores, gestores de cartera, empresas de asesoramiento financiero o incluso la propia gestión de tu patrimonio familiar, ¿no? Que muchas veces tenemos es verdad, muchos es alumnos. por una cuestión personal, sí. Efectivamente, que a lo mejor pues estás dentro de un grupo familiar y necesitas conocer y gestionar, porque insisto, cada vez tenemos productos más complejos y que necesitamos conocerlos, lo primero, para poder tomar una decisión, ¿no? Bueno, a mí también me gustaría, perdona David, destacar que yo creo que es un punto a favor de ISDE que no se ha destacado lo suficiente, que primero ISDE es un grupo que yo conozco desde hace tiempo y que tiene una cosa muy buena, es que nace desde el corazón mismo de los profesionales que finalmente van a impartir, van a crear estos másters, van a programar, a diseñar estos másters, porque en realidad lo que están buscando es la excelencia en cada una de sus áreas y también formar a esos profesionales que después en sus firmas les vayan a ayudar a crecer. A representar. Exacto. Entonces, la verdad que los acuerdos que tiene ISDE con más de 200 firmas, entre las que están pues desde los despachos de abogados más importantes de España y parte del mundo, hasta las consultoras más potentes o bancos como Banco Popular o consultoras como pueda ser las Big Four, que están también entre los acuerdos del ISDE y que permiten, lo que decía Álvaro antes, que el alumno ISDE, el alumno, por ejemplo, de este máster en asesoramiento financiero y patrimonial, pueda crecer como profesional jurídico en el aspecto, sobre todo, dedicado al aspecto tributario, como profesional financiero y finalmente asesor financiero a un nivel que le permitiría entrar en cualquiera de las grandes firmas que a día de hoy prestan servicio en este área. O sea, es el cohete que nos pone en órbita, ¿no? Podemos decir, con este tipo de enseñanzas. ¿Qué tenemos que haber estudiado para poder cursar este máster? Me imagino que no todo el mundo puede acceder a él. Me imagino que tiene que ver con carreras relacionadas con la economía, las empresariales, el derecho. Sí, o sea, básicamente economía, administración y dirección de empresas, ciencias actuariales, marketing. Se trata de tener una base de conocimientos económicos, pero no obstante en este máster también hacemos un primer módulo de nivelación para que, oye, pues si hay gente que a lo mejor no tiene esa base inicial pero se quiere acercar al máster, pues vamos a intentar a través de ese módulo de nivelación que pueda acceder a él, ¿no? Bueno, pues creo que es importante decir también que es un máster full time, es un máster que tiene 1.200 horas, corrígeme David, sí, efectivas de trabajo presencial. Es decir, correcto, que es un máster que tiene mucha exigencia para el alumno en el sentido de que es una enseñanza muy seria y, insisto, de carácter full time y presencial, con una mitad de programa dedicada al estudio y una segunda mitad de programa dedicada a las prácticas obligatorias en las empresas. En las empresas que ¿se pueden mencionar algunas? Luis ha dicho dos o tres. Capital es por ejemplo. Aprovecho también para hacer campaña de que estamos en el momento, además, en un momento óptimo, vamos a decir, para los asesores financieros. Es decir, es una salida en el mundo profesional a la que hay que dedicar tiempo porque es el momento de las buenas prácticas. Es un momento en el que la renta fija no da, hay renta fija, hay deuda, bonos negativos, la renta variable está como está y es el momento de los buenos asesores, es el momento de dejarse asesorar y entender el valor del asesoramiento, que ya no vale, con perdón de David, pero acercarse al banco, a la oficina de la esquina, que por supuesto siempre es válido, pero siempre el asesor financiero te va a dar un valor adicional. Este tipo de profesional con un valor adicional es el que preparamos en ISDE, ¿no? No, es que todos tenemos cerca un asesor amateur, ¿no? De estos de, no, mete aquí, saca allá, pero luego en el fondo los fiascos suelen ser... profesional que genera muchas veces el asosoramiento financiero, ¿no? Porque yo creo que está en boca de todos, ¿no? Es como,
determinadas materias que se dan a que todo el mundo puede opinar, y efectivamente la economía es una de esas materias que todo el mundo alguna opinión puede tener, ¿no? Sí, pero casi siempre suele ser mala. El tema está en tener... De hecho, tenemos ministros de economía que ni siquiera han conseguido hacerlo bien, ¿verdad? Exacto. Bueno, ¿desde cuándo nos podemos apuntar o podemos apuntar a nuestros hijos si queremos que cursen este máster ISDE? Pues hay un proceso de selección que ya está abierto, se hacen unas pruebas, evidentemente. Eso, voy a defenderlo. No, estamos hablando de la excelencia, pues vamos a hablar realmente de la excelencia. Que haya un proceso de selección significa que no estáis abriendo las puertas a todo el mundo que llega allí con un cheque al portador. No es todo que el está mundo muy puede bien entrar. pensado, Efectivamente, claro. hay unas pruebas teóricas y se mira el perfil de cada uno de los alumnos desde un punto de vista ético, personal, para que conforme esos valores que ISDE está buscando para la excelencia. O sea que sí que hay un proceso de selección. ¿Y está abierto ya? Está abierto ya. ¿Existe alguna página web, alguna dirección a la que podamos acudir? Sí, es www.isdemaster.com, si no me equivoco, si no buscamos en cualquier buscador de internet. www.isdemasters.com. Y SDE, para que lo sepan nuestros oyentes, efectivamente. Y el teléfono, el 91 126 5180 para toda la información en ISDE. Bueno, pues David Pérez y Álvaro Galán, nada más que daros las gracias por haber estado aquí con nosotros. Y ya lo saben, hay que hacerlo, y si se hace bien todavía mejor. Las 11:25 hacemos una parada brevísima y a la vuelta abordamos nuestra sección de mascotas. Hoy además con una medida polémica, los perros van a poder entrar, bueno, ya pueden entrar en los vagones del metro. Bien es cierto que tienen reservados los suyos, pero hay muchas opiniones al respecto. Es la mañana. Es radio.